¿En el tránsito? ¿Confías en el gobierno? ¿Confías en tu doctor? ¿Confías en este mundo? Piénsalo, piénsalo. Hace un tiempo leí un libro de un filósofo indio, se llama Vishal Mangalwadi. Él es cristiano, y en este libro él cuenta una anécdota muy buena sobre la confianza que creo que me hizo reflexionar mucho y creo que va a servir para esto, para que se entienda mejor esto de la confianza y cómo la confianza afecta nuestra vida, cómo la confianza afecta profundamente la sociedad en la que vivimos, hermanos. Vishal, este filósofo cristiano, cuenta que mientras él iba en un tren, él iba con otro hombre también de la India, y le hablaba este otro hombre de cómo era vivir en Inglaterra, cómo estaba increíble, los negocios que tenía y pues todo lo que él podía, el dinero que podía hacer. Y este hombre le decía que no podía creer cómo Vishal seguía viviendo entre la pobreza en la India, con tantos pobres y en una situación tan decadente. Entonces Vishal se molestó un poco y después de escucharlo un rato, pensó en cómo es que una persona que hablaba tan mal inglés podía triunfar tanto en los negocios. ¿Cómo es que este hombre ha ganado tanto dinero? Y decidió hacerle la siguiente pregunta que yo también quiero hacérselas para que la reflexionen. Vishal le preguntó a este hombre, ¿por qué es tan fácil hacer negocios en Inglaterra? ¿Por qué creen, hermanos, que sea tan fácil hacer negocios en Inglaterra? Por la confianza, ¿no? Este hombre le contestó, porque todo el mundo confía en uno allí. Eso le dijo. Y esta respuesta, hermanos, es muy importante para nuestras vidas, es muy importante para lo que sucede a nuestro alrededor, porque si la confianza no existe, no puede haber negocios. La confianza, hermanos, que existe en cada sociedad, es el reflejo de negocios, es el reflejo de sueldos, es el reflejo de seguridad y es el reflejo de absolutamente todas las cosas que suceden en nuestra sociedad. La confianza. Después de todos estos eventos del tren, Vishal se fue a Holanda a dar una conferencia y estando él en Doorn, una ciudad de Holanda, un pastor amigo suyo le dijo que lo acompañara a comprar un poco de leche. Fueron, llegaron a un lugar muy grande, no había nadie atendiendo, solo estaban las vacas que automáticamente pues, le quitaban toda la leche, la servían en unos contenedores gigantes. Entonces Vishal vio muy extrañado cómo su amigo llegaba con su billete, lo ponía en un recipiente, él se cambiaba todo, se daba el cambio, agarraba la leche y se iban. Y no había nadie vigilando. Entonces Vishal se le hizo muy extraño y le dijo, si esto fuera la India, nos llevaríamos el billete y la leche. Y cuando yo leí esta anécdota, hermanos, yo estaba pensando algo que tal vez ustedes estén pensando. Si esto fuera en México, nos llevábamos el billete, la leche y las vacas. A hacer una buena carne asada, ¿no? Hermanos, si uno sabe que en la sociedad hay temor de Dios, o un poco de temor de Dios, no vas a necesitar cámaras de seguridad, ¿no? Manolo, no vas a tener mucho trabajo. Pero si uno confía que su hermano conoce a Cristo, pues podrías confiar en él, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ni nosotros mismos confiamos en Dios? ¿Qué pasa cuando no confías en sus promesas? Hermanos, de la confianza depende todo un sistema económico, un sistema político. Reflexiona, esto quiero que te lo lleves a tu casa y espero que puedas reflexionarlo después. ¿Por qué en países históricamente protestantes existe más confianza que en otros? La fe, hermanos, es confianza. La fe es confianza. Y el título del sermón del día de hoy es la disciplina de la confianza. Vamos a meditar en los siguientes 3 puntos, que es una vida de necesidad, una vida de tristeza y una vida eterna. Punto número 1, una vida de necesidad. Punto número 2, una vida de tristeza. Y punto número 3, una vida eterna. Vamos a nuestro punto número 1 y volvamos por favor a nuestro texto del Salmo 42, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente.
Como ciervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Una de las características de los salmos son estos capítulos llenos de lamentos, ¿no es cierto? David sufriendo, David llorando. Y pareciera que los salmos, o la vida del creyente en los salmos, solo se trata de sufrir, de estar llorando, de lamentarse, ¿no? Hermanos, algunos de ustedes son más grandes que yo, y muchos de ustedes son mucho más grandes que yo, tal vez. Y no me van a dejar mentir que esta vida es un valle de lágrimas, ¿no es cierto? Esta vida es, pues, de mucha necesidad. Toda vida es sufrimiento, decía Schopenhauer, un famoso filósofo alemán. Todos sufrimos, hermanos, porque todos tenemos necesidad de algo y todos tenemos necesidad de alguien. El salmista en este salmo llora porque él está exiliado, él está lejos del templo. Antes no podía adorar en otro lugar que no fuera el templo, entonces él no podía adorar a Dios, él estaba triste por eso. Su anhelo, su necesidad era estar ahí en la asamblea de los santos, hermanos, y poder adorar al Dios vivo. Él dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Te has sentido como el salmista, hermano? Cuando hay temor, cuando te sientes lejos de Dios, cuando sientes que Dios está lejos, cuando nuestra alma anhela algo que la calme, hermanos, que la tranquilice. ¿Te has sentido así? ¿Has anhelado la presencia de Dios? Si no tenemos esperanza en algo superior a nosotros, en algo más grande que nosotros, todo nuestro mundo se va a derrumbar. Nuestra sed, hermanos, no va a poder ser saciada. No podremos darle significado a nuestras vidas. Por más que busquemos, nuestras vidas no van a tener un significado. Hermanos, estamos viviendo en la era de la comunicación, ¿no es cierto? Hay mucha, a pesar de vivir en la era de la comunicación, hay mucha falta de comprensión. Vivimos en la era de la tecnología, ¿no? Hace unos días Elon Musk presentó algo impresionante, ¿no? Robots y todas esas cosas. Pero sin embargo, hay muchísimo estrés en todos nosotros. Estamos en la era del conocimiento, ¿no? Tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, algo más grande que la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, no sabemos qué significa la vida. Vivimos en una era, hermanos, donde la ciencia ha avanzado tanto que la sexualidad se ha estudiado tanto y tan a profundidad, y sin embargo, es cuando menos sabemos y más confundidos estamos sobre ese tema. Pareciera que estamos en la cúspide del progreso, en el mediodía de la civilización, pero aún así todos tenemos necesidad. Nos sentimos solos, nos sentimos desesperados. Schopenhauer también decía que el día de hoy es malo y cada día será más malo hasta que llegue el peor. Pesimista, ¿no? Sin Dios, nuestra necesidad se vuelve insaciable, hermanos, y nuestra vida se va a volver un lamento, pero un lamento carente de sentido y de significado. Thomas Wolfe, un destacado también escritor alemán, escribió lo siguiente, escucha lo que pensaba Thomas Wolfe. Thomas Wolfe decía, toda la convicción de mi vida descansa ahora en la creencia de que la soledad, lejos de ser un fenómeno raro y curioso, peculiar de mí mismo y de otros pocos hombres solitarios, es el hecho central e inevitable de la existencia humana. Es lo que creía Thomas Wolfe acerca de la vida. Nuestras almas, hermanos, tienen sed, ¿no es cierto? Y si bebemos lo que el mundo nos ofrece, ¿qué va a pasar, hermanos? Seguiremos teniendo sed. La respuesta va a ser la de Thomas Wolfe, la de Schopenhauer. Pensaremos que el trabajo es un martirio, que los niños inocentes son condenados no a la muerte, sino a la vida. Y en la actualidad, hermanos, también en el pasado, la vida se ha visto como algo pesado, una carga, algo horrible, vivir la vida, ¿no?
Todos tenemos necesidad, pero nadie sabe cómo saciarla. Nos dan muchas respuestas, el mundo nos da muchas respuestas de cómo intentar saciarla y nos dice qué puede provocar esa necesidad, ¿no? Se nos dice que la culpa de nuestra desesperación y de nuestra frustración es culpa del capitalismo, ¿no? O del socialismo. Es el culpable de que todos estemos así. O más recientemente es la culpa de los españoles. Tienen la culpa de todo. No odias los lunes, odias el capitalismo. Dice Slavoj Žižek, un curioso filósofo y psicoanalista esloveno, no lo recomiendo para nada, pero él dice esto: la culpa siempre va a estar en otra cosa, menos en nuestros corazones. Porque nuestros corazones, hermanos, son insaciables. Son insaciables. Y este mundo, a pesar de que diga lo contrario, no confía en nada, no confía en nadie. Y el día de hoy, si tú no eres creyente, sabes que tampoco puedes saciar tu corazón con nada. Vives en una calmada desesperación, ¿no es cierto? Vives en una calmada desesperación, una desesperación por saciar esa sed, ese anhelo de algo, de querer algo. Pero sin Dios vas a buscar tu identidad en ideologías, tal vez vas a intentar saciar esa necesidad en, no sé, la fama, en redes sociales, en el reconocimiento, en tu trabajo, en sabiduría, en el dinero, en el placer. Y al final, si llegas a lograr un poco de eso, o si llegas a lograr todo eso, te vas a dar cuenta que seguirás teniendo un gran vacío en tu corazón, porque tu corazón no puede ser saciado con esas cosas. Muchos de nosotros, a pesar de que nos llamamos cristianos, que decimos somos cristianos, actuamos como si no tuviéramos confianza en el Creador del universo, ¿no es cierto? En ese Dios que sostiene cada día, hermanos, que nos regala el amanecer, que nos regala las estrellas, que nos regala esos momentos hermosos con nuestras familias. Hermanos, no tenemos confianza en ese Dios que cuelga la tierra sobre la nada. Y aquí me gustaría citar a G.K. Chesterton, este periodista inglés que me gusta mucho. Y él nos decía con urgencia, escucha por favor atentamente lo que él decía. Chesterton decía que si no podemos hacer que los hombres vuelvan a gozar de la vida cotidiana que los modernos llaman insípida, toda nuestra civilización estará en ruinas dentro de 15 años, porque las modernas poblaciones ciudadanas encontrarán aburrida la vida. Esto ocurre porque desconocen completamente la vida. Si no podemos hacer interesantes en sí mismos el amanecer y el pan de cada día y los creadores secretos del trabajo, caerá sobre toda nuestra civilización una fatiga que es la enfermedad de la que la sociedad no se restablece. Eso decía Chesterton. Y tal parece que esa fatiga nos alcanzó, ¿no? ¿Han experimentado eso que dice Chesterton? ¿Encuentras aburrida la vida? ¿Te aburres de scrollear ahí en el Facebook o TikTok? ¿El catálogo de Netflix es chiquito ya para ti? ¿Te aburres en el trabajo? ¿Lo odias? ¿Son aburridos tus días? Muchos de nosotros, hermanos, solemos olvidar esas promesas de Dios. Vivimos nuestras vidas de forma intensa, rápida, y no nos detenemos un momento a pensar que nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar solamente en Dios, solamente en nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hacemos eso, hermanos, podremos disfrutar de cada día, hermanos, que Dios nos regala, de cada momento que Dios nos regala, de cada momento que Dios hace posible y dar gracias. Podremos hacer eso. Pero hermanos, esto de ponerse tristes, de olvidar las maravillas de Dios, es más común de lo que parece, no se preocupen. El mismo salmista, como leímos, él lo experimentó. El mundo lo presionaba, ¿y qué hacía el salmista? Él lloraba, él se entristecía. Porque en la vida, además de tener necesidades, uno también tiene temores, incertidumbres y tristezas. Y eso nos lleva al punto número 2, que es una vida de tristezas. Y continuemos en nuestro texto, en el Salmo 42, pero ahora en el versículo 3, que dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios?
Hermanos, siempre que exista una necesidad en nuestras vidas, vamos a tener temores y tristezas. Y tal vez hasta lleguemos a cuestionarnos nuestra fe, ¿no? ¿Se han llegado a cuestionarse su fe? En la parte anterior del sermón vimos varios puntos de vista de autores seculares sobre cómo ven la vida y su triste significado que es sin Dios. Pero en el caso de que pienses que esto solo lo piensa gente que no es creyente, gente que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio de Jesucristo y el amor de Dios y sus promesas, aquí están unas palabras que te sorprenderán al saber de dónde vienen. Escucha con mucha atención lo siguiente. Afuera en el frío, estoy de pie mirando el mundo, sentado cerca de las personas que están en su pequeño y bonito mundo de arena. Los amigos que ni siquiera me conocen, donde yo estoy realmente no hace la diferencia a su mundo. Estoy ahí, sigue avanzando. Si no estoy ahí, sigue avanzando. Mientras camino alrededor, camino sin rumbo haciéndome en mi mente una masa de maquinaria de preguntas, chocando con cuestionamientos no contestados. No le pregunto al mundo si es real. Está ahí, sentado en sus cimientos, duro como roca, pero tal vez yo no soy real. Y si lo soy, quizás no debería ser. Y la respuesta es, sonríe, Dios te ama. Pero no puedo sonreír. Estoy amortiguado por el frío, adentro y afuera. Estoy solo, en un mundo lleno de personas aparte y encerradas dentro de sí mismas. Estoy frío, sin sentir, en un mundo que no siente. Está fuerte, ¿no? Está duro estas palabras. Hermanos, el texto que escucharon fue encontrado por un profesor de teología en su salón, en un importante seminario en Inglaterra. Fue escrito por un joven estudiante de teología. El salmista, hermanos, seminaristas, teólogos, yo mismo lo he sentido, hemos tenido temor, dudas, desesperación. ¿Lo has sentido tú? Se piensa porque uno es cristiano y confía en Dios, no debería sentir lo que sientes, ¿no es cierto? ¿Tú también has llegado a preguntarte lo que yo me he llegado a preguntar? Tal vez haya algo malo en mi fe. ¿Te lo has preguntado o solo yo me he preguntado eso? Tal vez mi fe es demasiado débil, ¿no? Mis convicciones tal vez son tibias. Mi pecado tal vez es demasiado grande. ¿Te has llegado a preguntar eso? Hermanos, el salmista reconoce lo que siente. El salmista lo afronta, él llora. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía?, se pregunta el salmista. Y aquí, hermanos, él no le habla a Dios y él no nos habla a nosotros. Escucha bien lo que dice, él se lo dice a sí mismo. Él se pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? Sobre esto, el pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, dijo, lo primero que debemos aprender es lo que el salmista ha aprendido, y esto es a tomarnos en serio. El salmista habla consigo mismo. Debemos hablarnos a nosotros mismos, en vez de solo permitirnos escucharnos a nosotros mismos. En la depresión espiritual, solo nos escuchamos a nosotros mismos y no hablamos con nosotros mismos. Lo que aquí dice Lloyd-Jones, hermanos, es que si solo escuchas a tu corazón, como solemos hacer, si solo escuchas a tu corazón, vas a entrar en pánico, vas a entrar en un temor tan grande que no vas a poder parar de imaginar cosas peores y peores y peores. Y escucha bien, pero si no solo te escuchas y también hablas contigo, podrás recordar en quién está puesta tu confianza. Hay que reflexionar en quién está puesta nuestra confianza, hermanos. En 2 Corintios 3, del 4 al 6, 2 Corintios 3, del 4 al 6, vamos a ver lo que nos dice Pablo en Corintios. 2 Corintios 3, 4 al 6. Si ya lo tienen, Pablo nos dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo.
No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, dice Pablo. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cuando hay temor, hermanos, ¿de dónde proviene tu confianza? Cuando tienes incertidumbre, ¿de dónde viene tu confianza? ¿De ti mismo? ¿De tu capacidad de resolver los problemas? De ahí viene tu confianza. Pablo nos dice que esto no puede provenir de nosotros, que solo viene de Cristo. Solo de Cristo. Y aquellos que dependen de sí mismos, hermanos, están actuando según el antiguo pacto. Y Pablo escribe, nos dice en qué consiste el nuevo pacto. Este nuevo pacto, en el nuevo pacto nada viene de nosotros, todo viene de Dios, dice Pablo. Lo que nos hace superar, hermanos, los temores y avanzar en la incertidumbre que es, hermanos, es Dios mismo obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto es contrastante, ¿no? Se contrasta con lo que nos dice el mundo. ¿Qué nos dice el mundo cuando hay incertidumbres? O cuando hay momentos difíciles. Ese hombre va a llegar lejos, ¿no? Porque cree en sí mismo. O sigue tu corazón. O si estás triste, ya no estés triste. Nos llegan a decir. Demás dichos que el mundo tiene. Y siempre, hermanos, que un hombre deje de confiar en Dios, ¿qué va a pasar? Si alguien deja de confiar en Dios, inevitablemente va a confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas o en su inteligencia, ya sea para situaciones de su vida o bien para su propia salvación. Y como en el Salmo, hermanos, se nos pregunta siempre, ¿no es cierto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Les han preguntado eso? ¿Dónde está tu Dios? Siempre que hay tristezas, alguna catástrofe en el mundo, algo que sucede en tu vida, se nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando llega a pasar eso en nuestras vidas, cuando es muy profundo el dolor, ¿se han llegado a preguntar eso también, hermanos? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás, Dios mío? Los relativistas modernos, hermanos, ponen en el mismo lugar la religión cristiana de las religiones paganas, ¿no es cierto? Siempre dicen que es lo mismo y que está al mismo punto, pero no es cierto eso, hermanos. Siempre hay contra el cristianismo una oposición más fuerte, ¿no? Siempre hay algo, hay rencor, hay algo más, una posición más intensa contra el cristianismo. Cuando las cosas van mal en el mundo o algún tema, siempre van más en contra del cristianismo. Hermanos, existe una gran diferencia entre las manifestaciones paganas, los ídolos de barro, los dioses falsos. Existe una gran diferencia entre eso y el Dios cristiano. Existe una gran diferencia, hermanos, entre la fe a los falsos dioses de yeso y con la fe en el Hijo de Dios. En palabras de, nuevamente, G.K. Chesterton, él decía que lo que esa fe universal, hermanos, esa fe cristiana y combativa trajo al mundo fue la esperanza. La mitología y la filosofía tenían quizá la única cosa en común. ¿Qué creen que es, hermanos? La tristeza. Lo contrario al cristianismo, hermanos, no es el ateísmo. Han creído mal todos estos años. Lo contrario al cristianismo es la tristeza. Si recordamos, hermanos, si ejercitamos esta confianza en la obra de Cristo, tendremos esperanza a pesar de cualquier dificultad que haya en nuestras vidas. Porque, hermanos, la vida es necesidad y la vida está llena de tristezas, pero la vida también, en la vida del cristiano hay esperanza y eso nos hace confiar, hermanos. Y vamos al punto número 3, que es una vida eterna. Al versículo 42, al Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Dice el salmista, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Hermanos,
Es normal entristecernos, es normal que te pongas triste, es normal angustiarnos ante graves situaciones de la vida, ante esa necesidad que tienes en tu vida de salvación. Es normal sentir eso. A todos nos pasa y nos va a seguir pasando. En el Salmo lo podemos leer, ¿no? Existen en nosotros siempre un sentimiento fuerte de haber sido desechados, ¿no es cierto? Para algunas personas este sentimiento tal vez es por un momento, pero para otras es casi un estilo de vida estar sintiendo esto. Pero hermanos, si tan solo supiéramos, ¿no es cierto? Si tan solo supiéramos que Dios nos ama, si tan solo supiéramos que Dios cumple sus promesas, que Dios está ahí, no nos sentiríamos solos, no nos sentiríamos abatidos, no nos sentiríamos angustiados, no nos sentiríamos con tristeza. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. ¿Confían en el Señor, hermanos? ¿Confían en Él? En Dios pondré mi esperanza, dice el salmista. Y como podemos ver, esta no es la esperanza que el mundo tiene. ¿O sí? ¿El mundo qué espera, hermanos? ¿En dónde pone su confianza? En hombres, ¿no? En políticos, en sistemas económicos, en artistas, en músicos, en el dinero y en mil cosas. Menos en el Dios vivo, hermanos. Nuestra confianza debe estar en ese Dios, hermanos, antes que en los hombres. Porque pase lo que pase, escucha bien, hermanos, pase lo que pase, nuestro Dios es el Señor de la historia. Nuestro Dios es el Señor de la historia. Y déjame explicarte esto, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? La palabra fe proviene del latín fide. ¿Qué significa esto, teólogos? Fide, lealtad, crédito, confianza, hermanos. La palabra fe significa confianza. Y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, hermanos, nuestra esperanza, nuestra confianza, no debe estar en hombres, hermanos, en hombres falibles o en instituciones corruptas. Nuestra fe, hermanos, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar en un hecho histórico, hermanos. Está en un hecho histórico, en algo que ya pasó, que ya fue cumplido. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en Jesucristo, en nuestro Señor y en su obra redentora, hermanos. En la vida perfecta que Él vivió, en su sacrificio, hermanos, en su resurrección. Esto sucedió, quiero que lo entiendan, por favor, muy bien. Es un hecho histórico. Nuestra fe, hermanos, está puesta en un Dios vivo. Tengo sed de Dios, del Dios vivo, dice el salmista. Y esto, hermanos, nos dice que en cualquier adversidad, en cualquier situación difícil, debe haber en nosotros un ardiente deseo por la presencia de nuestro Dios, ¿no es cierto? ¿Anhelas esa presencia? ¿La has anhelado? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y derramaste lágrimas ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? La expresión, hermanos, más honesta del salmista es la de desesperación. Pero también, hermanos, existe en ese salmo una esperanza inquebrantable de la fidelidad de Dios. Es posible, hermanos, luchar contra esos sentimientos de tristeza, de desesperación, de necesidad, y aún así confiar en la bondad y en el amor de Dios. Porque, hermanos, Dios envía a su Hijo a salvarnos. Y es posible luchar con esos sentimientos de tristeza, de desesperación, si ejercitamos esa disciplina de la confianza, siempre y cuando nuestra confianza esté en Jesucristo. Hermanos, este salmo, si lo analizan bien, es un salmo que es vivido por nuestro Señor Jesús. El salmista se lamentaba porque él estaba lejos del templo. Él no podía ir a la presencia de Dios. Solamente para poder ir a adorar a Dios tenía que ir al templo.
y Él no podía saciar esa necesidad. Y hermanos, nosotros ya no tenemos que esperar más. ¿O sí? ¿Tienes que ir a un lugar específico a adorar a Dios? En la reforma de Lutero, hermanos, no fue la abolición del sacerdocio, hermanos. En la reforma de Lutero fue la abolición del laicado, porque en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, ahora hay un sacerdote. Aunque los desafíos, hermanos, de esta vida y que el mundo nos hiera, debemos, como el salmista, tener fe en nuestro Dios vivo, hermanos, porque nuestro Dios escuchó nuestro clamor. La respuesta de Dios fue venir Él mismo a saciar la necesidad que teníamos, a saciar esa necesidad y esa sed que teníamos. Esa sed, hermanos, que el mundo rechaza y que por eso sufre al rechazarlo. Él, hermanos, nuestro Dios, nos mantiene seguros en la alegría, pero también nos mantiene seguros en la tristeza. Debemos confiar, hermanos, en la bondad de Dios. Debemos confiar en Él, porque Él envió a su Hijo a salvarnos. Debemos ejercitar esa confianza en Cristo. Hermanos, no bebas del agua que este mundo ofrece. Como leímos al principio, no bebas del agua que este mundo ofrece. Porque, como dijo Jesús, hermanos, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre. Gracias porque podemos adorarte, podemos alabarte, Padre, aquí y ahora, Padre. Gracias porque el templo se hizo carne, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad, Padre, de bendecirte, porque estás con nosotros, Padre, en la alegría y estás con nosotros en la tristeza. Padre bendito, ayúdanos a recordar siempre que tú nos has salvado, que tú nos has rescatado, Padre. Gracias por todo esto. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.